Yo cuando imagino un espacio de datos como formación dentro de mi formación legal, lo considero como un espacio en que las organizaciones pueden entrar, así de forma coloquial, y combinar sus datos con otras organizaciones, sean de su sector o de otro sector, y a partir de ahí pues, pueden llegar a generar patrones o generar conocimiento que es muy beneficioso para todos. Entonces lo que tengo muy claro, y eso es algo que hay que destacar, que no son bases de datos comunes, no es eso, sino que son espacios que están absolutamente regulados y que rigen una serie de principios que son de carácter legal, ¿de acuerdo? Por lo tanto, es algo serio. Están proliferando espacios de datos en sectores como puede ser sanitarios, salud, movilidad, energía, y proliferan porque ahí es donde el dato es sensible, y el dato sensible es el que tiene valor. Por eso están proliferando. Entonces, a partir de ese punto, gestionar la privacidad es algo que no puede hacerse a regañadientes, porque es lo que le hace viable al espacio de datos. Y esa es la lógica un poco que tiene el proyecto de Arteager. Es decir, la privacidad como algo que le aporta valor, que no lo limita y que lo garantiza. ¿De acuerdo? Visto desde el punto, si entramos en un espacio de datos, hay que tener presente, por un tema de confianza, que estamos entrando en un ecosistema, en un marco jurídico europeo, que es uno de los marcos más innovadores que hay en el mundo, o si no el que más, a nivel de compartición de datos. Que además es un proyecto legal, un proyecto legislativo que nace ya en el año 2018 con la aprobación del Reglamento Europeo de Protección de Datos, que ya conocemos, ¿de acuerdo? Y que luego se fue mejorando. Apareció el Reglamento de Gobernanza de Datos en el año 2023, que regula las reglas para compartir datos de forma soberana, de forma confiable, de forma segura y de forma supervisada. Y ahí ya empiezan a hacer guiños a los operadores de los espacios de datos. Se empiezan a decir que tienen que tener una independencia, una imparcialidad para no aprovecharse de los datos que se manejan con esa tecnología que ellos brindan, de forma que esa independencia significa que no puedan tener un beneficio económico directo de ello. ¿De acuerdo? La legislación fue avanzando y en el año 25, que esto fue antes de ayer, aparece el reglamento del dato, que empieza a establecer los derechos, los derechos para la cesión de datos que han sido obtenidos a través de dispositivos conectados o campañas digitales, ¿de acuerdo? Que es básico porque habla sobre todo del tema de las cláusulas abusivas en los contratos, y también hace un guiño en los espacios de datos porque esas cláusulas son las que tienen que aparecer en los contratos de adhesión. Ya está esa norma diciendo qué contenido tienen que tener los contratos de adhesión. Y ese desarrollo legislativo termina con una norma que es la estrella en el ámbito de la salud, que es el espacio de datos europeo de salud, que es del año 25 y que por supuesto que va a tener mucha incidencia en nuestro espacio en Arteager, porque aunque todavía está por aplicar, establece una serie de medidas que van a ser básicas en cuanto a lo que es la utilización y el uso de datos, no solamente primarios, es decir, detección directa a pacientes, sino secundarios, que es un poco la filosofía de Arteager, datos para hacer estadísticas, para hacer innovación, investigación, etcétera, etcétera. Y esa norma que es un reglamento, en España va a tener un desarrollo legislativo, que es la ley de salud digital, que ya está en marcha y que esta va a cambiar el panorama de los servicios sanitarios españoles, entre lo que va a ser la compartición de datos, tanto primarios como secundarios, con toda la cadena de hospitales de toda Europa, ¿de acuerdo? Y eso, lógicamente, tiene incidencia también en los espacios de datos donde se están compartiendo esos datos, ¿de acuerdo? Entonces, como veis, cuando se entra en un espacio de datos, digamos que no se entra en un limbo jurídico, ni muchísimo menos. Esto, lógicamente, son trabas, pero al final lo que aportan es confianza al espacio y confianza para que los miembros del espacio pues la tengan, ¿no?, en la manera de compartir sus datos. Si vamos a un punto un poquito más específico, esas empresas que ya están entrando en el espacio de datos pues pueden tener esa duda de decir, oye, ¿y esto qué va a suponer para mí? Es decir, ¿qué tipo de organización necesito yo para poder dar ese paso? Pues la verdad es que la organización legal no significa que haya que empezar desde cero, porque muchas de las cosas que se necesitan, todas las empresas, o básicamente casi todas, ya la tienen, ¿de acuerdo? Es decir, no se necesita una infraestructura jurídica nueva. Os explico un poquito, así resumidamente, lo que podría considerarse que necesita una empresa. Es como si entrase en una mochila con 4 bolsos. El primer bolso que tiene que tener un proveedor de un espacio de datos o un usuario es entender cuál es su rol, cuál es su papel, si quiere ser proveedor, si simplemente quieres estar en el espacio de datos para utilizar esa información. Y eso es recomendable acudir al operador para que te asesore, cuál es la finalidad del espacio y que tú puedas decidir. En segundo lugar, esto es un poquito más técnica, es necesario que se documente los datos que estás
que estás compartiendo. Es decir, cuáles son los objetivos, cuáles son las finalidades, esto todo que quede por escrito, y para ello, pues el propio operador pues, te puede dar formularios, plantillas, etcétera, etcétera. Lo que hacemos en DataCare es tener esa figura de asesoramiento para que el que entra pues se vea un poquito reconfortado. Va a tener la posibilidad, si no tiene esa preparación o no tiene a nadie dentro de la empresa que le pueda echar esa mano, de acercarse y que sea la propia DataCare desde dentro la que te forme, la que te ayude, la que te asesore. En ese sentido, eso está pensado no solamente para que tenga una cobertura legal el propio espacio, sino que los usuarios que están en el espacio también la tengan, ¿de acuerdo? Y por otro lado, es muy importante que las empresas tengan la figura del responsable del dato. Si no tienen delegado de protección de datos, que es posible que muchas de las empresas que acceden ya lo tienen porque hay una obligación legal, si es el ámbito de la salud, pues tenga una persona responsable que sea un poco el interlocutor entre la empresa, la organización y el espacio de datos. Porque ahí es donde se puede hacer esa combinación de asesoramiento mucho más fluida. Y luego hay otro tema que tampoco hacen solo las empresas, que es el propio contrato de adhesión. Es un contrato de adhesión que muchos de los que estéis aquí ya lo conocéis, es el contrato que hemos diseñado en el que aparecen un poco cuáles son las reglas de juego del espacio de datos, ¿de acuerdo? Recomendaciones, que lo lean, primero, que lo entiendan, lo segundo, y sobre todo que entiendan si se adapta a su realidad. Eso es muy importante, es decir, porque los contratos ya sabéis que son absolutamente flexibles, entonces se pueden adaptar siempre con unos patrones básicos que son inamovibles, pero eso es una misión importante. El contrato de adhesión es como la constitución de todo esto, y el primer paso que hay que dar, pues es importante que quede claro. Voy a bajar algo más específico, que era uno de los retos que nos encontramos y que nos estamos encontrando en DataCare, que es el tema de la sensibilidad de los datos que tratamos, ¿de acuerdo? Como sabéis, es un tema de cuidados y ahí pues, se entran en datos que pueden ser sociodemográficos, que pueden ser de hábitos o pueden ser la condición física, la condición funcional, incluso constantes vitales, movilidad, geolocalización. Y estos datos, de alguna manera, de acuerdo ya con el reglamento que me refería antes, son demasiado sensibles como para tratarlos de alguna manera ligera, ¿de acuerdo? Pero afortunadamente hay herramientas que permiten utilizar esos datos y sacarle todo el jugo, es decir, conseguir patrones, conseguir resultados, conseguir tendencias con esos datos sin ir en contra de esa legislación y sin pasar por encima de los derechos de los interesados que son los propietarios de esos datos. Esas herramientas es la llamada anonimización, ¿de acuerdo? Son procesos profundos, ¿de acuerdo? Y así, por hablarlo coloquialmente, yo os diré que yo me imagino la anonimización fuera de derecho pues como una fotografía de una gran ciudad en la que se ve a mucha gente con la cara pixelada, ¿de acuerdo? Y unos van a una dirección y otros van en otra, pero de alguna manera tú puedes adivinar patrones, porque dices, vale, van todos en una dirección, tendencias, dices, vale, hay más gente mayor que gente joven, pero realmente no sabes de quién están hablando, ¿de acuerdo? Pues ese símil, podríamos decir, que se asemeja mucho a lo que es la anonimización. Jurídicamente, con un matiz, la anonimización es irreversible, es decir, una vez que se anonimiza, no se puede volver a identificar a la persona de la que proceden esos datos. Hay que diferenciarla de la pseudonimización, que vaya con la palabra, ¿de acuerdo? Que esa sí que puede llegar a ser reversible. Lo que no es la anonimización es utilizar una hoja Excel y borrar el nombre y el DNI de una persona.